Bien, trabajamos y vemos sobre lo que es la tabla periódica, ¿no? En definitiva, hablar sobre tabla periódica es hablar sobre los elementos químicos. Los elementos químicos que han sido conocidos por el hombre desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigua Grecia han sido conocidos, ¿no? El oro, la plata, el cobre, el mercurio, incluso en nuestra propia cultura, en la peruana, ¿no? En los incas, ya hasta los pre-incas, los moches, el señor de Zipán, todos ya conocían el oro, la plata, pero no los conocían como elementos químicos, pero ya tenían conocimiento de su existencia. El primer elemento descubierto científicamente fue el fósforo, ¿no? Pero ya el hombre conocía de otros elementos porque los utilizaba, como ya lo repito, el oro, la plata, el cobre, el mercurio y bueno, y tantos otros como el hierro, por ejemplo, ¿no? También el hierro ya se conocía. Bueno, fueron necesarios muchos siglos para alcanzar nuestra comprensión actual de los elementos químicos y llegar a construir la tabla periódica que hoy conocemos. Ya vamos a comparar la tabla y podemos encontrar pues 120, 121 elementos químicos, 126 en algunas, pero bueno, sabemos que son 118 los oficiales por la IUPAC. Bueno, a ver, ¿cuántos átomos diferentes hay en la naturaleza? Bueno, muchos átomos diferentes, pero es decir, los elementos químicos, ¿no? Es decir, todo elemento químico o cuerpo sencillo es un tipo de materia formado por átomos iguales. Aquí vamos a referirnos en primer lugar a los nombres, ¿no? De cada elemento. Por ejemplo, ¿por qué el potasio, su símbolo es la K, si su nombre es potasio? ¿Por qué no es P? Porque P ya es el símbolo del fósforo. ¿Por qué no es PO entonces de potasio? Porque PO es polonio. Pero entonces, ¿por qué potasio, su símbolo es K? Y es que su nombre original viene de latín y potasio en latín es kalium. Por eso su símbolo es una K, ¿no? Hay otros que es por la misma forma de cómo se obtienen o cómo es su origen, ¿no? O cómo fueron descubiertos. Otros llevan nombre de planetas como Uranium, ¿no? Uranio, de Urano. Neptunio, de Neptuno. Otros llevan nombre de científicos, Seaborgio, de Seaborg. Einsteinio, de Albert Einstein. Indispensable, no, infaltable que el nombre de Einstein esté en uno de los nombres de los elementos de la tabla periódica. Infaltable, como el padre de la tabla periódica. ¿Quién es? El ruso Dmitri Ivanov Mendeleev. Y sí, tiene un elemento químico alusivo a su apellido, que se llama el elemento mendelevio. Eh, Germanio, por país, ¿no? Alemania. Por eso se llama germanio. Y así. El nombre de los elementos es diverso, ¿no? El nombre de los elementos proviene de distintas fuentes. Algunos nombres, como te digo, tienen su origen en palabras latinas, como el calium o como el sodio también. ¿Por qué sodio no es S? Ese es el azufre. ¿Por qué es Na? Porque Na viene del latín natrium. Natrium. La plata, Ag. ¿No? Argentum, por eso es AG, Argentum. Bueno, algunos nombres, pues como te dije, tienen su origen en palabras latinas o a veces también griegas, del griego, o alemanas, que describen una propiedad característica del elemento o en homenaje a científicos, planetas, países donde se descubrieron. Y también a veces por los colores. El símbolo de un elemento no tiene más de 3 letras. Puede tener una letra, puede tener 2 letras o máximo 3 letras, ¿no? Máximo 3 letras. Siempre la primera letra irá con mayúscula, y la segunda con minúscula y la tercera también, si es que lo hubiera, una tercera letra también va con minúscula. Bueno, y de ahí saber que Berzelius, por ejemplo, inventó el sistema sencillo de notación química que se introdujo recién en 1814.
y sus símbolos se emplean en todo el mundo. Él es el culpable de que los símbolos de los elementos químicos sean letras, porque ya Dalton había propuesto una simbología con gráficos, ¿no? Por ejemplo, una circunferencia con un puntito en medio, ese era el símbolo del hidrógeno para Dalton. Mientras que ya vino Bercelo y dijo, no, pues, más fácil, símbolo del hidrógeno, la primera letra H, y ya está. Y listo. Fue recién que en 1869 el ruso Dmitri Ivanov Mendeleev organizó la base de la actual tabla periódica. La base, porque, o sea, no es que la tabla de Mendeleev es la tabla que hoy usamos, no, 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 no te confundas, ¿no? Aparte que él ordenó en una forma distinta, él ordenó los elementos siguiendo el orden creciente de sus pesos atómicos. Y hoy por hoy sabemos que la tabla periódica está ordenada según el orden creciente de sus números atómicos. Distinto, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta, ¿ya? Eso tener muy presente. Entonces, vamos a recordarlo, a no olvidarnos, ¿no? Que Dmitri Ivanov Mendeleev es el padre de la tabla periódica y él sentó las bases de la tabla periódica que hoy conocemos. Entramos al ojo de Dmitri para ver cómo veía él a la tabla, los elementos, cómo lo concebía. La importancia de la tabla de Mendeleev radica en que dejó espacios en la tabla periódica de los elementos que en esa época no se conocían, pero que, bueno, pues él predijo que existirían. Y verdaderamente eso fue el plus, lo que marcó la diferencia. Porque a medida que se iban conociendo nuevos elementos químicos, claramente se observaba que encajaban perfectamente en la tabla que Mendeleev había realizado años atrás, ¿no? O sea, esto fue lo increíble, ¿no? Lo sorprendente, porque imagínate, él predecir que se iban a descubrir más elementos y dejar y atreverse a arriesgarse a dejar casilleros en blanco, a decir, sí, sí, es que aquí va un elemento que ahorita no existe, ahorita no se ha descubierto, pero ya llegará el momento que se descubra. Bueno, existe, pero ya llegará el momento que se descubra, ¿no? Entonces, eso le permitió de que sus aportes, o sea, la propuesta de su tabla perdure por varios y varios años. ¿Por qué? Porque si se descubrió un nuevo elemento, iban y probaban, y sí, justamente uno de los casilleros que él había dejado en blanco, ahí encajaba perfectamente el elemento. ¿Por qué digo que encajaba? Porque coincidía con las propiedades de los elementos que estaban en la misma columna, o sea, arriba o debajo de él. Coincidía, entonces sí, encajaba perfectamente, ahí era su lugar. Y Mendeleev, pues, pudo, pudo morirse habiendo comprobado ello, porque antes de que él muera, estando todavía vivo, se descubren elementos como el galio y el germanio, a los cuales él les había dejado un espacio. Al espacio 31 en la tabla periódica, casillero 31 en la tabla periódica actual, pues él denominó a ese elemento que todavía no se conocía, el sin nombre, el ECA-aluminio, o sea, el que está debajo del aluminio. Y al que y también dejó un casillero al lado, el que estaba debajo del silicio, le llamó ECA-silicio. Entonces, ese ECA-aluminio, ese ECA-silicio se convirtieron después en el famoso galio y germanio respectivamente. Y coincidieron las propiedades, características que Mendeleev había intuido para esos elementos. ¿Ya? Entonces, el aporte de Dmitri Ivanov Mendeleev fue importantísimo para conocer ahora la tabla que hoy tenemos. Ahora, mira, ya nos centramos a cómo está organizada la tabla periódica. Está organizada en grupos o familias y en periodos. Normalmente hablamos de 7 periodos, lo oficial, 7 periodos. Pero ya hay tablas que trabajan con 8 periodos. ¿Ya? Pero hay que recordar y hacer la relación de que los periodos son filas horizontales, y los grupos son columnas, pues que son, obvio, verticales. Ahí está.
Periodos son filas horizontales, grupo, periodo, ver, grupos y periodos. Ahí está la foto de Dmitri Ivanov Mendeleev. El sistema periódico desarrollado por Mendeleev y otros en la segunda mitad del siglo pasado proporcionó una ordenación sistémica o sistemática de los elementos en grupos naturales, ¿no? Los grupos. Las tablas periódicas nuestras eh, actualmente muestran pues cada uno de los símbolos de los 118 elementos oficiales reconocidos por la IUPAC. ¿Qué era IUPAC? La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Entonces, todas las tablas que son utilizadas actualmente son derivadas de la tabla Mendeleev, son una versión más moderna de la tabla periódica de los elementos. Una tabla periódica proporciona gran cantidad de información acerca de los elementos químicos, cada uno de los cuales, bueno, se clasifican en metales, no metales, metaloides y gases nobles, pero ¿qué propiedades experimenta? Pues vamos a ver que la tabla periódica nos permite conocer las propiedades de punto de fusión, punto de ebullición, estado de oxidación, valencia, y bueno, y desde luego también su radioatómico, todas las propiedades periódicas por cada elemento, ¿ya? Todas las propiedades periódicas por cada elemento. Vamos a ver aquí los metales, que son los más abundantes, déjame decirte, son los más abundantes, son los metales. Esos son los más abundantes, los metales. Mira cuántos metales hay, varios. Los que están de rojito, esos son. Y los no metales son pocos. Ahí están, los que ahora están de rojo. Ahí vamos a hacer un zoom para ampliarlo. El carbono, el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno, el azufre, el selenio, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Bueno, esta última columna no son no metales, pero tampoco son metales. Profe, entonces, ¿qué son? Son los famosos gases nobles, también llamados gases raros. ¿Sabes por qué se les llama gases nobles? Porque se les comparaba, se les equiparaba con la nobleza, que la nobleza siempre se casa entre ella, ¿no? Un rey, un príncipe, una princesa entre ellos, pero nunca un príncipe se iba a casar con alguien del pueblo, de la people, ¿no? No, nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, no se mezclaba la sangre azul, comillas, con la sangre del pueblo. Entonces, por eso se llama gases nobles, porque no necesitan mezclarse o relacionarse o reaccionar con otros elementos para lograr ser estables, ¿no? Porque ya ellos, en su esencia, son estables. Los gases nobles son estables. Entonces, vamos a tener en cuenta ahí que por eso se llama noble, ¿no? Porque se les compara como la nobleza, ¿no? No se mezclan, no se comparan. ¿No? Y obviamente son aquellos que ya no necesitan pues relacionarse, reaccionar. No es una simple mezcla, pero ya no necesitan reaccionar con otro elemento para lograr ser estables porque ya son estables porque completan sus 8 electrones de valencia. Y ole. Y luego están los metaloides. Los metaloides son los que están en medio de entre los metales y no metales. Y forman, mira ahí, una escalerita, ¿no? Prácticamente. Ahí está el boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y astato. ¿Ya? Por si acaso, ahí están. Esos son los metaloides. Metaloides. Tienen propiedades intermedias, tanto de metales como no metales. Por ejemplo, los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, y los no metales no son buenos conductores del calor y la electricidad. Radical, ¿no? El metal sí es un buen conductor de la electricidad y del calor. El no metal no lo es. ¿Y el metaloide tiene propiedades intermedias entre metal y no metal, o sea, sí conduce la corriente eléctrica de calor, pero no tanto, no, poca conductividad. ¿Por qué? Porque, bueno, quien le gana va a ser los metales, porque ellos sí tienen mayor conductividad, ¿no? Luego, ya ahí está lo que te decía, pues, también
conocer y hablar sobre los gases nobles, que son la última columna. Empieza con el helio, que ocupa el casillero número 2 de la tabla periódica. Helio es 2. Está el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahora el último, ¿no? El radón. Helio 2, neón 10, argón 18, criptón 36, xenón 54, radón 86. ¿Ya? Ahí están los gases nobles. Bueno, y ahora vamos a ver cada uno de los grupos o familias. A ver, en el primer grupo tenemos a litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Cuál es la mnemotecnia? A ver, acuérdate, hay una mnemotecnia que dice Lina, o sea, litio y sodio. Lina quiere robar cosas de Francisco, ¿no? Lina quiere robar cosas de Francisco. En el grupo 2A es el beridio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Vamos a ver ahí que la mnemotecnia es Belinda y Magali cantan sobre baladas en la radio. Belinda y Magali cantan sobre baladas en la radio. Vamos al grupo 3A, que es el grupo 13 para la yupa. El grupo 3A está conformado por boro, aluminio, galio, inditalio. Boro, aluminio, galio, inditalio. El carbono, el 4A, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Carmen le dio el sí a Gerardo sin problemas. Carmen le dio el sí a Gerardo sin problemas. El que sigue, el grupo 5A. El grupo 5A es el grupo 15 para la yupa. La columna 15 de nuestra tabla periódica está conformada por el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. No puedo hasta el sábado bigotón, o la que me gusta más la mnemotecnia es no pasarás hasta saber bien. Fuiste causa, si no sabes bien, jalado en química. Y luego sigue el grupo 6A, que es el grupo 16 de la tabla periódica, conformado por el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Oh sí, señor, tengo poder, ¿no? Oh sí, señor, tengo poder. Y el 9 es el flúor, es el elemento más electronegativo, acuérdate, ¿eh? Número atómico 9, casillero 9 de la tabla periódica, lo ocupa el flúor, que es el elemento más electronegativo. Y ahí en el grupo 7A de la tabla periódica, que es el grupo 17, está el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, la familia de los halógenos. Halógenos. La anterior del oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio son los anfígenos. También le llamamos calcógenos. Entonces, en la familia de los halógenos, que es el grupo 7A de la tabla periódica, está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Y listo. ¿Cuál es la mnemotecnia? Fue clara la broma del Inca Atahualpa. Esa es la mnemotecnia. Fue clara la broma del Inca Atahualpa. ¿Ya? Muy bien. Entonces espero que en cierta forma estas mnemotecnias te puedan ayudar un poquito a recordar los elementos que están integrando cada grupo o familia.